Pensé que era un gesto de amabilidad recibir a mi suegra por un fin de semana, pero esos 2 días se convirtieron en 3 meses, 90 días. 90 días en los que el sofá de mi sala, ese sofá que Marcos y yo elegimos con tanta ilusión después de ahorrar por meses, el lugar donde veíamos películas con nuestros hijos, se transformó en su trono. Y yo, Ana, la dueña de esta casa, la que paga la mitad de la hipoteca, me convertí, sin darme cuenta, en la sirvienta de mi propio hogar. Todavía puedo oír el sonido de esa pequeña maleta rodando por el pasillo de madera. Solo por el fin de semana, mijita, me dijo doña Clara con esa voz suave que usaba cuando quería algo. Solo hasta que mi niño se recupere. Mi esposo, Marcos, había tenido una gripe, una simple gripe que duró 4 días, pero la visita de su madre, esa se extendió como una mancha de humedad. Primero fue, la espalda me mató el viaje, necesito unos días más. Luego, ay, me da miedo que Marquitos tenga una recaída. Y finalmente, simplemente dejó de dar excusas. Se instaló. Su maleta pequeña fue reemplazada por bolsas y bolsas que Marcos traía de su antigua casa solo con lo esencial. Su perfume, esa mezcla dulce y pesada, se apoderó de las cortinas. Sus medicinas colonizaron la mesa de centro. Su bata de dormir colgaba del respaldo de una silla del comedor. Y mm, yo empecé a sentirme como una extraña, pidiendo permiso con la mirada para sentarme en mi propia sala, aguantando la respiración mientras ella dictaba, desde su trono de cojines, todo lo que estaba mal en la casa que yo había construido. La invasión no fue con gritos, ojalá lo hubiera sido. Los gritos se pueden responder. La tiranía de doña Clara era silenciosa, pasivo-agresiva, una tortura psicológica de 1000 cortes diarios. Su especialidad era la cocina, mi santuario. Entraba mientras yo preparaba la cena, se paraba a mi lado y suspiraba. Ay, mijita, así lo haces, con razón te queda. Diferente. Esa palabra, diferente, la usaba como un arma. En mis tiempos, decía, la comida tenía otro sabor, más de hogar, y sin pedir permiso abría mis gabinetes y reorganizaba mi despensa. Aquí pongo las especias, Ana, para que funcione mejor, para que las encuentres, como si yo, que he cocinado en esta cocina por 12 años, no supiera dónde estaban mis propias especias. Pero lo peor, lo que realmente me partía el alma, era cómo me desautorizaba frente a mis hijos. Si yo le decía a mi hijo que era hora de hacer la tarea, ella intervenía desde el sofá. No le hagas caso a tu madre, mi cielito. Ven con la abuela, pobrecito, déjalo descansar. Tu madre es muy estricta. Y mi hijo, confundido, me miraba a mí y luego corría hacia ella, que lo recibía con dulces que yo le había prohibido. Me convertía en la bruja del cuento, en la villana, mientras ella era el refugio dulce y permisivo. Sentía cómo mi identidad, mi rol de madre y de pilar de esta familia se erosionaba con cada gesto. Si alguna vez te has sentido así, invisible en tu propia vida, desautorizada en tu espacio sagrado, por favor dale me gusta a esta historia. Necesito saber que no estoy sola en esto. El impacto más devastador, sin embargo, fue en mi matrimonio. La intimidad con Marcos desapareció, se evaporó. ¿Cómo puede existir la intimidad cuando tu suegra duerme en la sala, que es el pasillo obligatorio para ir a cualquier parte de la casa? El sofá-cama, permanentemente abierto, se convirtió en una frontera, un muro de Berlín en medio de mi hogar. Dejamos de hablar. Nuestras conversaciones se redujeron a susurros urgentes en la oscuridad de nuestro cuarto, siempre con el miedo de que ella nos oyera. Cualquier intento de cercanía, un simple abrazo en la cocina mientras buscábamos agua, era interrumpido por una tos fingida, por un Marquitos. Mi niño, ¿me traes un tecito? Y él iba, siempre iba. Yo me sentía invisible, no solo para ella, sino para él. Marcos, mi compañero, mi cómplice.
El hombre que juró protegerme parecía no ver cómo me ahogaba. Estaba ciego. Veía a su pobre madre viuda y sola, pero no veía a su esposa marchitándose frente a él. Cada vez que intentaba hablar, cada vez que le suplicaba en la noche, Marcos, por favor, esto no puede seguir. Necesitamos nuestra vida de vuelta. Su respuesta era la misma. Ten paciencia, Ana. Es mi madre. Esas palabras, ten paciencia, eran un puñal, eran una forma de decirme, tu dolor no importa, tu incomodidad no es tan importante como la comodidad de ella. Y esa frase me dejaba sola, completamente sola, atrapada entre la manipulación de ella y la pasividad de él. Yo siempre he sido una mujer que valora la armonía. Soy esa persona, la que siempre evita la confrontación directa por mantener la paz. Soy el pilar logístico y emocional de esta familia. Yo organizo los horarios, las cuentas, las citas médicas, las tareas escolares. Mi casa era un mecanismo de relojería que funcionaba con precisión y amor, pero esta situación me superaba. Me sentía atada de manos. Si me quejaba, era la mala nuera. Si ponía un límite, era una egoísta que no entendía el deber filial. Doña Clara era una maestra del chantaje emocional y usaba su fragilidad y su soledad como un escudo y una espada. Y yo, en mi intento de ser la esposa comprensiva, la mujer madura, me estaba tragando tanto veneno, tanto resentimiento, que sentía que me estaba enfermando. Mi casa, mi refugio sagrado, se había convertido en un territorio ocupado. El sofá no era solo un mueble, era el símbolo de mi territorio perdido, el epicentro de mi humillación. Y yo, que siempre había tenido una solución para todo, me encontraba mirándome al espejo, con ojeras profundas, sin reconocer a la mujer que me devolvía la mirada. Había perdido mi voz, había perdido mi espacio y estaba aterrada de darme cuenta de que también estaba perdiendo a mi esposo. Si crees que el hogar es sagrado y que la paciencia tiene un límite, suscríbete a este canal, porque esta historia es la de una batalla silenciosa que muchas vivimos. El símbolo más claro de su poder, el cetro de su reinado en mi sala, era el control remoto. El mando. Siempre lo tenía ella. No importaba la hora, no importaba quién más estuviera en la habitación. Ella dictaba el sonido de nuestra casa. Lo tenía en la mano como si fuera una extensión de su cuerpo, o lo ponía bajo su almohada del sofá cuando dormía como un tesoro. Mis hijos ya no podían ver sus dibujos animados después de la escuela. ¿Cómo van a ver esas cosas ruidosas? Ponen a la abuela nerviosa, decía, y ponía su telenovela a todo volumen, un volumen que retumbaba por el pasillo hasta mi habitación, donde yo intentaba trabajar. El sonido de mi hogar, que solía ser risas de niños, o la música que poníamos Marcos y yo mientras cocinábamos, fue reemplazado por los diálogos dramáticos y la música trágica de sus programas. Y la mirada que me lanzaba si yo osaba sugerir ver las noticias. Era una mirada de sorpresa ofendida, como si yo fuera una intrusa pidiendo algo extravagante. ¿Noticias? Ay no, mijita, puras tragedias. Eso me sube la presión. Y Marcos, por supuesto, secundaba. Ana, déjala, ¿qué más da? Me sentía impotente, silenciada. Ella no solo había ocupado el espacio físico, había secuestrado la atmósfera, el sonido, el aire. Yo caminaba por mi casa de puntillas, prisionera del sonido de su voluntad. Era su forma de decir, sin palabras, yo estoy al mando, este es mi territorio ahora. Y luego estaban las tazas de té. Eran su marca territorial. Doña Clara tenía la costumbre de tomar sorbos de té de manzanilla todo el día, pero nunca se terminaba una taza. Y nunca, jamás llevaba una taza vacía a la cocina. Las dejaba por todas partes, como un animal marcando su territorio.
Encontraba tazas a medio usar en la mesa de centro, con un aro húmedo y pegajoso sobre la madera que tanto cuidaba. Encontraba tazas junto al teléfono, en la repisa de los libros, incluso una vez en el baño de visitas. Cada taza era un recordatorio silencioso de su presencia y, peor aún, de su expectativa de ser servida. Yo pasaba el día recogiéndolas, sintiéndome como una empleada en mi propia casa. Las lavaba, las secaba, las guardaba, y a los 10 minutos aparecía una nueva en otro lugar. Era un ciclo interminable y humillante. Un día conté 6 tazas. Y cuando, con toda la amabilidad del mundo, le dije: «Doña Clara, ¿me ayudaría por favor a llevar su tacita a la cocina cuando termine?», ella me miró con ojos llorosos, y más tarde escuché cómo le decía a Marcos en un susurro: «Tu esposa cree que soy una carga, mi niño. Ya ni un té me puedo tomar en paz, siento que estorbo». Esa noche Marcos discutió conmigo. Me acusó de ser insensible, de no tener compasión por su madre, que ya está vieja. La impotencia fue tan grande que sentí un frío en el estómago. Dejé de hablar. Simplemente recogí la taza y lloré en silencio en la cocina, mientras lavaba su loza. Mi cocina, que era mi orgullo, se convirtió en una zona de juicio. Yo amo cocinar. Siempre he creído que la comida es una forma de amor, de cuidado. Pero, para doña Clara, era una competencia que ella tenía que ganar, aunque no estuviera compitiendo. Cada comida era un examen. Recuerdo una noche que preparé lomo saltado, el plato favorito de Marcos. Pasé tiempo picando todo perfectamente. El olor de la carne y las especias llenaba la casa. Me sentía casi feliz. Serví los platos. Marcos probó el primer bocado y sus ojos se iluminaron. «Ana, esto está…», pero no pudo terminar. Doña Clara, que había estado picoteando su plato con desconfianza, carraspeó. «Está sabroso, mijita», dijo, arrastrando la palabra sabroso como si fuera un insulto. «Un poquitito, no sé, seco quizás, y la cebolla está muy gruesa. En mis tiempos la dejábamos marinar de otra forma, pero está bien, está comestible». Vi cómo la expresión de Marcos cambiaba. Dejó de comer con entusiasmo. Miró su plato con duda, como si de repente descubriera que estaba comiendo veneno. El resto de la cena transcurrió en silencio. Yo sentí que el lomo se me atoraba en la garganta. Esa noche vi a Marcos comerse más tarde un sándwich a escondidas en la cocina. Ella no solo había criticado mi comida, había invalidado el placer de mi esposo. Había roto ese pequeño momento de conexión que nos quedaba. Me sentí fracasada, humillada en mi propio territorio, en lo que mejor sabía hacer. Pero nada, absolutamente nada. Dolía tanto como la forma en que me desautorizaba con mis hijos. Ella estaba socavando mi autoridad, mi rol de madre, día tras día, con una sonrisa dulce en la cara. Era una guerra de guerrillas por el afecto y el control de los niños. Una noche, nuestra hija pequeña, Sofía, no quería irse a la cama. Era su táctica habitual de niña de 6 años. Yo estaba firme, como siempre. «Sofía, es hora de dormir. Ya te leí un cuento». Ella empezó a llorar. Yo respiré profundo, lista para manejar el berrinche. Y entonces, desde el trono del sofá, la voz melosa de doña Clara: «Ay, pero qué carácter, Ana. Déjala, pobrecita. Ven, Sofía, mi reina. Ven con la abuela, que te va a contar un cuento de verdad, no esos cuentos apurados de tu mamá». Mi hija me miró, vio mi rostro serio y luego vio la sonrisa indulgente de su abuela y corrió hacia ella, saltando al sofá. Doña Clara la abrazó y me lanzó una mirada por encima de la cabeza de mi hija. Era una mirada de triunfo puro. «No le hagas caso a tu madre, ven con la abuela», le susurró a mi hija, pero lo dijo lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Yo me quedé de pie en medio de la sala, paralizada. Había perdido. Ella me había quitado mi poder,
mi voz de madre. Mis hijos estaban aprendiendo que las reglas de mamá no importaban, porque la abuela era la autoridad final. Me sentí impotente, furiosa y profundamente triste. La forma en que trataba a Marcos era la humillación final. Lo transformaba. Mi esposo, este hombre fuerte, este profesional respetado, se convertía en su niño en el momento en que ella entraba en la habitación. Su voz cambiaba, se volvía más aguda, más frágil, infantil. Mi niño, ¿me alcanzas mi tejido? Marquitos, ven, siéntate aquí conmigo, que la abuela se siente sola. Y lo peor eran los gestos físicos. Le tocaba el brazo constantemente, le arreglaba el cuello de la camisa, incluso cuando yo estaba presente, como si yo no existiera, como si yo fuera una incapaz de cuidar de mi propio esposo. Lo trataba como si él tuviera 15 años y yo fuera la novia del instituto que estaba de visita. Lo monopolizaba por completo. Si él y yo intentábamos tener una conversación, ella nos interrumpía fingiendo un dolor, pidiendo un favor o simplemente empezando a hablar de un recuerdo de la niñez de Marcos, excluyéndome por completo de la conversación. Y yo tenía que quedarme ahí, sentada en mi propia sala, viendo esta escena casi incestuosa de una madre que se negaba a cortar el cordón umbilical y un hijo que, por culpa o por debilidad, se lo permitía. Yo no era su esposa en esos momentos, era una espectadora, una extraña que observaba cómo mi matrimonio era secuestrado emocionalmente, día tras día. El peso de esos 90 días se sentía en el aire, literalmente. Mi casa ya no olía a mí. Mi casa, que solía oler a café recién hecho, a la lavanda que pongo en las sábanas, a la comida casera, ahora olía a ella. Olía a ese perfume dulzón y penetrante que se adhería a los cojines, a las cortinas. Olía al ungüento de mentol que se ponía en las sienes para sus jaquecas. Era un olor que me provocaba náuseas, no por el aroma en sí, sino por lo que representaba, la invasión total, la anulación de mi identidad. Yo caminaba de puntillas por mi propia casa, tratando de no hacer ruido, tratando de no molestar, tratando de no existir. Me sentía agotada. Era un agotamiento que iba más allá de lo físico. Era un cansancio del alma. La impotencia era un veneno que me corría por las venas. Me miraba al espejo y veía a una mujer derrotada, con los hombros caídos y la mirada vacía. Había aguantado todo por mantener la paz, pero esa paz era una mentira. Era la paz de un territorio ocupado, la paz de una prisionera de guerra, y en el fondo de ese agotamiento, una pequeña brasa de rabia silenciosa, una revuelta, comenzaba a encenderse. Ya no era solo tristeza, era injusticia. Y sabía, con una certeza aterradora, que si no hacía algo pronto, esa casa dejaría de ser mi hogar para siempre. Entonces ocurrió. El punto de quiebre. Fue el día de mi cumpleaños. Cumplía 39 años. No esperaba una gran fiesta, dadas las circunstancias, no estaba el ambiente para celebraciones. Solo quería una cena tranquila, un momento de normalidad. Preparé mi comida favorita, un plato sencillo que a Marcos le encanta. Mis hijos me hicieron dibujos, los pegaron en el refrigerador. Marcos compró un pastel pequeño, mi favorito, de chocolate. Por un breve y estúpido instante, mientras ponía las velas, casi sentí que podíamos ser nosotros otra vez, que la normalidad era posible. Nos sentamos a la mesa. El pastel estaba en el centro. Marcos, viéndome quizás más cansada que nunca, levantó su copa. Quiero brindar por mi esposa, empezó a decir, pero no pudo terminar la frase. Justo en ese segundo, doña Clara, desde su trono en el sofá, lo interrumpió. Se llevó una mano al pecho, soltó un gemido dramático, un sonido gutural de ahogo. Ay, ay, mi niño, creo que me estoy mareando. La presión, la atención de todos giró hacia ella.
Los ojos de Marcos se llenaron de pánico. Dejó la copa en la mesa, olvidándose por completo de mí, de mi cumpleaños, del brindis. Corrió hacia ella. Mamá, ¿qué sientes? ¿Llamo a un médico? Ella, con los ojos entrecerrados, respirando con dificultad fingida, le dijo con un hilo de voz: No, no, mi niño, solo llévame a mi cama. Se refería, por supuesto, a mi sofá. Marcos, con una delicadeza que yo no había recibido de él en meses, la ayudó a levantarse, la trató como si fuera de porcelana, la acostó en el sofá cama, le acomodó las almohadas. Yo me quedé paralizada en la mesa del comedor, con el pastel intacto frente a mí. Mis hijos me miraban, confundidos, sin saber si debían estar asustados por la abuela o tristes por mí. Pero la humillación, la escena final que lo quebró todo, aún no había terminado. Una vez acostada, ella lo miró con ojos de mártir y le dijo: Mi niño, ¿me sobarías los pies como cuando eras niño? Eso siempre me calma la presión. Y yo, desde el comedor, a 5 metros de distancia, observé la escena. Mi esposo, el día de mi cumpleaños, mientras mi pastel se quedaba en la mesa, estaba arrodillado en el suelo de la sala, sobándole los pies a su madre en el sofá que me había robado. Fue una bofetada. Fue el último empujón. En ese momento no sentí rabia, no lloré. Sentí una calma fría, una claridad absoluta, como si el mundo se hubiera puesto en foco de repente. Todo el ruido en mi cabeza, la frustración, el llanto, todo se detuvo. Esa noche me recogí, me metí en la cama temprano. Dejé el pastel en la cocina sin tocar. Marcos entró horas después, de puntillas, creyendo que yo dormía. Se acostó dándome la espalda, pero yo no dormía. Estaba despierta, con los ojos abiertos en la oscuridad, repasando cada uno de los 90 días. Entendí, con una certeza que me helaba los huesos, que no estaba luchando contra una visita larga. Estaba luchando contra un patrón deliberado de manipulación. Entendí que Marcos estaba atrapado, que él nunca iba a tomar la decisión. Él era tan víctima como yo, solo que su prisión era la culpa, un chantaje emocional tejido desde su infancia. Si yo esperaba que él la echara, si esperaba que él pusiera el límite, perdería mi matrimonio. Él estaba demasiado débil, demasiado condicionado. Comprendí que estaba sola en esto, y en ese silencio, en esa oscuridad, el miedo desapareció, la tristeza se secó. Ya no era una víctima, ya no era la pobre Ana. La mujer que había llorado en la cocina ya no existía. En su lugar había algo nuevo, una calma de hielo, una determinación. Ya no me importaba mantener la paz, me importaba ganar la guerra. Mi dolor, esa angustia que me había consumido durante meses, se transformó esa noche en una resolución fría, calculadora y estratégica. A la mañana siguiente no habría gritos, no habría ultimátums, no habría llanto. Esas eran las herramientas de la víctima, y yo ya no era una. Ella usaba la fragilidad como arma, yo usaría la preocupación y la eficiencia. No iba a pelear, no iba a gritar, no le iba a dar el gusto de convertirme en la nuera histérica y malvada. Yo iba a gestionar la situación. Iba a mover las piezas del tablero de ajedrez de forma tan sutil, tan inteligente, que ella misma no se daría cuenta de que estaba en jaque mate hasta que fuera demasiado tarde. Iba a recuperar mi hogar, iba a recuperar a mi esposo, iba a recuperar mi dignidad, sin que nadie, ni siquiera Marcos, se diera cuenta de que había sido un plan. La guerra silenciosa había comenzado, y esta vez yo iba a dictar las reglas. Mi silencio ya no era de sumisión, ahora era de estrategia. A la mañana siguiente, el cambio fue inmediato. El pastel de cumpleaños, aún intacto, seguía en la mesa del comedor. Lo tomé, sin una pizca de emoción, y lo tiré entero a la basura. Luego preparé café. Doña Clara salió de la sala, arrastrando los pies, con su habitual expresión de mártir.
esperando mi usual silencio tenso o mis ojos hinchados de llorar. En lugar de eso, la miré directamente y le sonreí. Una sonrisa amplia, serena. Buenos días, suegra. ¿Durmió bien? ¿Quiere que le prepare un té de manzanilla? Su rostro fue un poema. La confusión y la sospecha lucharon en sus ojos. No supo qué responderme. Justo en ese momento, Marcos bajó a la cocina preparándose visiblemente para la tensión habitual de la mañana. Me acerqué a él, rodeé su cuello con mis brazos y le di un beso en los labios, algo que no había hecho frente a ella en semanas. Buenos días, mi amor, le dije mirándolo a los ojos. Hice el café bien cargado, como te gusta. Él se quedó paralizado. No entendía nada. Mi cambio de actitud los había desarmado por completo. Dejé de quejarme, dejé de suspirar, dejé de refugiarme en mi cuarto. Empecé a ser amable, increíblemente amable. Les servía, les preguntaba por su día, les sonreía como si fuera la nuera y esposa perfecta. Marcos se relajó visiblemente en los días siguientes, pensando que yo finalmente me había rendido, que había aceptado la situación y que la paz había vuelto. Doña Clara se sintió victoriosa, creyendo que finalmente me había doblegado, que yo había entendido quién mandaba. Pero mi amabilidad no era rendición, era un disfraz, era la anestesia antes de la cirugía. Mientras les sonreía y les servía el desayuno, mi mente estaba a 1000 kilómetros de distancia, fría, calculadora, empezando a trazar el mapa de mi investigación silenciosa. Esa misma tarde, mientras doña Clara estaba hipnotizada viendo su telenovela con el volumen al máximo, tomé mi computadora portátil y me encerré en nuestro pequeño estudio, con la excusa de que tenía que pagar unas cuentas y ponerme al día con el trabajo. Encendí la máquina y mi verdadera labor comenzó. Comencé mi investigación. No buscaba trapos sucios, buscaba una palanca, buscaba su debilidad. Y yo sabía exactamente cuál era. Su hermana menor, mi tía Berta. Berta vivía en otra ciudad, a unas 4 horas de distancia. Eran hermanas, sí, pero su relación se basaba en una competencia feroz y constante que rayaba en lo absurdo. Vivían llamándose para contarse sus logros y restregárselos a la otra. El gran logro de doña Clara era su hijo exitoso, Marcos, que la adoraba. Berta, en cambio, competía con su activa vida social, sus viajes con amigas, su independencia. Doña Clara secretamente envidiaba la libertad de Berta, aunque jamás lo admitiría. Y, sobre todo, Berta era la única persona en este mundo a quien Clara realmente escuchaba, o al menos la única de quien buscaba aprobación. Empecé a buscar en redes sociales. Contacté a una prima lejana, alguien que no levantaría sospechas. Con una voz casual le pregunté por la familia, cómo estaban todos, y casualmente pregunté por tía Berta. «Ay, Berta, no sabes, prima, está fascinada», me dijo. «Se acaba de mudar a un edificio nuevo, un lugar para gente mayor, pero de lujo, ¿entiendes? Como esos de las películas. Tiene de todo». Mi corazón empezó a latir más rápido. «¿Ah, sí? ¿Y qué tiene?», pregunté tratando de sonar desinteresada. «De todo, Ana. Piscina climatizada, gimnasio, clases de yoga. Y lo mejor, un club senior donde tienen bingo todas las tardes y baile de salón 3 veces por semana». Bingo, baile de salón. Eran las dos cosas que doña Clara más amaba en el mundo y de las que siempre se quejaba de no tener aquí. Bingo. Era perfecto. Era la carnada. Colgué el teléfono con mi prima y mi mente iba a toda velocidad. Club senior, baile de salón. Esto era. No se trataría de charla. No sería una confrontación fea. Sería una promoción. Sería una oferta irrechazable que apelaría directamente a su vanidad y a su espíritu competitivo. Inmediatamente busqué en Google el nombre del edificio que mi prima me había mencionado.
Era, efectivamente, un complejo residencial de lujo para adultos mayores. Busqué en los portales inmobiliarios de esa ciudad, y allí estaba, como una señal del universo, como si el destino estuviera de mi lado. Un pequeño apartamento de una habitación y un baño, perfecto para una sola persona, disponible para alquiler inmediato, en el mismo edificio que Tía Berta. Podía ver las fotos. Era luminoso, moderno, con pisos nuevos, una cocina pequeña pero elegante y un balcón que daba justo a la piscina del club. Era 100 veces mejor, 1000 veces más digno que mi sofá cama en medio de una sala familiar. Era el escenario perfecto para mi plan. Tomé capturas de pantalla de todo. Anoté el precio del alquiler, los requisitos, el teléfono de la inmobiliaria. Sentí un escalofrío. Esta era la solución. Ella no sería la echada, sería la afortunada que se mudaba a un lugar exclusivo. Y yo, por supuesto, sería la generosa y santa nuera que lo hacía posible. La ironía era tan deliciosa que casi sonreí. Guardé toda la información en una carpeta secreta en mi computadora. Ahora venía la parte más delicada: forjar la alianza. Respiré hondo y marqué el número de Tía Berta. Mi corazón golpeaba mi pecho tan fuerte que temía que se escuchara al otro lado de la línea. Ella y yo no éramos cercanas. Era la hermana de mi suegra, y yo siempre había mantenido una distancia cordial, pero tenía que jugar esta carta perfectamente. Cuando contestó, usé el tono de voz más dulce, más angustiado y preocupado que pude fingir. Tía Berta, ¿cómo estás? Soy Ana, la esposa de Marcos. Hubo una pausa. Podía sentir su sorpresa. ¿Ana? ¡Qué milagro, mi hijita! ¿Pasó algo? ¿Está bien clara? Perfecto. Ella misma me dio la entrada. Ay, tía, dije, y fingí que se me quebraba la voz, como si estuviera a punto de llorar. Justo por eso te llamo. Tía, estoy tan preocupada por mi suegra. ¿Preocupada? ¿Pero qué tiene? ¿Se enfermó otra vez? Dijo, su tono cambiando inmediatamente de la sorpresa a la alarma fraternal. Le pinté el cuadro más desgarrador que mi imaginación pudo crear. Le dije que Marcos y yo la habíamos traído para cuidarla después de la gripe, pero que no mejoraba, no físicamente, sino de espíritu. Tía, te juro que no sé qué hacer. Se la pasa en el sofá todo el día, no quiere salir, no ve a nadie de su edad, solo ve televisión y suspira. Se está apagando, tía Berta. Dejé que esa frase, se está apagando, colgara en el aire, cargada de drama. Se está deprimiendo mucho y yo no sé qué hacer. Marcos está desesperado, trabaja todo el día y llega a verla así. Estamos muy angustiados. La clave era incluir a Marcos, hacerla sentir que era una preocupación de hijo, no un problema de nuera. Tía Berta mordió el anzuelo por completo. ¿Deprimida? Pero ¿cómo se le ocurre? Si Clara siempre ha sido un terremoto. Esa mujer no para, dijo, casi ofendida de que su hermana se atreviera a deprimirse. Eso es lo que yo digo, tía, respondí, subiendo el tono de mi desesperación fingida. Pero aquí, en esta casa, ella no se siente útil, se siente como una visita. Y yo sé, tía, yo sé que ustedes dos, aunque peleen, siempre han sido tan unidas. Eres la única persona que realmente la entiende, la única que la saca de sus tristezas. Yo sé que contigo ella reviviría. Ella te necesita. Hubo un silencio al otro lado. Podía sentirla procesando la información, su orgullo fraternal inflándose como un globo. Ella era la salvadora, la única que podía rescatar a su hermana mayor. Entonces lancé la carnada principal. Tía, he estado investigando, desesperada, buscando soluciones, y vi que hay un pequeño apartamento en alquiler, justo en tu mismo edificio. ¿En mi edificio? Dijo, y su voz ahora estaba llena de genuino interés. Sí, el que da a la piscina, el que está en el segundo piso. Y tía,
Yo sé que tiene ese club senior con el bingo y el baile de salón que a ella le fascina. Hice una pausa dramática, como si me costara decirlo. Y aquí venía el golpe maestro. Tía, Marcos y yo lo hemos pensado y queremos hacerle un regalo a mi suegra. Queremos pagarle los primeros 2 meses de alquiler como un regalo de recuperación para que esté cerca de ti, para que pueda ir al club, para que vuelva a ser ella. El silencio al otro lado fue total por 5 segundos. Luego tía Berta estalló. Ana, pero mijita, qué detalle, qué corazón tan grande tienen ustedes, qué generosidad. Había funcionado. En un segundo pasé de ser la nuera sospechosa a ser la nuera santa. La nuera preocupada, dispuesta a pagar de su bolsillo para ver a su suegra feliz y cerca de su hermana. Berta estaba encantada. La idea de tener a su hermana cerca, pero no en su casa, sino en un apartamento propio, lo cual era clave. Y sobre todo, la idea de ser ella quien salvara a Clara de su depresión y la introdujera a su mundo social de lujo, era demasiado tentadora para su espíritu competitivo. Claro que sí, Ana, esa es la solución. Pero por supuesto, aquí ella vas a revivir. Yo misma me voy a encargar de que vaya a esos bailes, así sea arrastrándola. Rápidamente, cerramos la alianza. Yo le transferiría el dinero para el depósito y el primer mes esa misma tarde. Ella llamaría a la inmobiliaria de inmediato para reservar el apartamento a nombre de Clara. Pero había una condición, la más importante, el broche de oro de mi plan. Tía, le dije, con mi último aliento de actuación, solo te pido un favor enorme, que esto sea una sorpresa, de parte tuya. No le digas que yo organicé todo esto, solo llámala, llámala emocionada. Dile que encontraste esta oportunidad del cielo, dile que la necesitas contigo. Y luego, como si fuera idea tuya, menciónale que Marcos y yo, de tan preocupados que estamos, queremos darle este regalo para ayudarla a empezar. Berta entendió el juego a la perfección. No digas más, Ana. Tú déjamelo a mí. Yo sé cómo manejar a mi hermana. Esto tiene que parecer que es una oportunidad única que yo le conseguí. Acordamos el plan de ejecución final. Ella arreglaría todo con el apartamento. Y luego, en unos días, llamaría. Pero no llamaría a mi celular. Llamaría al teléfono fijo de la casa. Acordamos un día y una hora exactos. El domingo, durante el almuerzo. Era el único momento en que estábamos los tres sentados, juntos, como una familia, sin distracciones. Berta haría su parte y yo, casualmente, pondría el altavoz para que Marcos también saludara y escuchara las buenas nuevas. Colgué el teléfono y me temblaban las manos, pero esta vez no era de impotencia, era de adrenalina. El plan estaba en marcha, era arriesgado, dependía de la vanidad de mi suegra y de la capacidad de actuación de mi cuñada. Pero, por primera vez en 90 días, yo tenía el control. Pasé el resto de la semana en un estado de tensión máxima, pero con una fachada de calma absoluta. Seguí siendo la nuera amable, seguí sirviendo el té, seguí sonriendo, pero por dentro estaba contando las horas para el domingo. La trampa estaba puesta. Solo faltaba que la presa, atraída por su propio reflejo, cayera en ella. Llegó el domingo. Había pasado una semana desde mi llamada a Berta, una semana en la que viví con un nudo de adrenalina en el estómago, pero con una sonrisa serena en el rostro que tenía a todos desconcertados. Preparé el almuerzo, hice la comida favorita de Marcos, un estofado que llenaba la casa de un aroma a hogar, a mi hogar. Puse la mesa con esmero, con los manteles bonitos, como si fuera una celebración. Doña Clara estaba, por supuesto, en su trono, en el sofá, con el mando en la mano, viendo un programa de concursos con el volumen al máximo.
Marcos leía el periódico, disfrutando de la paz que yo había fabricado. A la 1 en punto, la hora que había acordado con Berta, serví la comida. ¡A comer! Llamé con una voz cantarina que me salió sorprendentemente natural. Nos sentamos. Yo apenas podía probar bocado. Mi corazón golpeaba mi pecho con tanta fuerza que temía que pudieran oírlo. Cada minuto que pasaba se sentía como una hora. Doña Clara se quejó de que al estofado le faltaba un toque, y Marcos me defendió tímidamente. Eran la 1:10. ¿Por qué no llamaba? Empecé a sentir un sudor frío. ¿Y si Berta se había arrepentido? ¿Y si Clara se había enfermado de verdad? ¿Y si mi plan, mi único plan, se venía abajo? Justo cuando estaba empezando a entrar en pánico, a la 1:14, sonó el teléfono fijo de la casa. El sonido estridente cortó el aire y me hizo saltar, casi tirando mi vaso de agua. Marcos me miró. «Qué raro», dijo. «¿Quién llamará a esta hora un domingo?» Doña Clara soltó un ash de fastidio por la interrupción. «Yo contesto», dije, con una calma que no sentía. Me limpié las manos en la servilleta. Caminé lentamente hacia el teléfono que estaba en la mesita de la sala. Mi mano no tembló cuando levanté el auricular. «Hola, ¿bueno?», dije con voz normal. Al otro lado, la voz energética de Berta. «Ana, querida, ¿cómo estás? ¿Están comiendo?» «Tía Berta, qué gusto oírte». «Sí, aquí estamos almorzando», respondí siguiendo el guión al pie de la letra. «Perfecto, perfecto. No sabes la noticia que tengo. Ponme en altavoz, mijita, que quiero saludar a Clarita y a mi sobrino, que es para los 3». Este era el momento. Sentí la mirada de Marcos y Clara clavada en mi nuca. Presioné el botón del altavoz. El pequeño clic sonó como una explosión en el silencio de la sala. «Listo, tía», dije, regresando a mi silla en la mesa. «Aquí estamos todos, te escuchamos». La trampa estaba oficialmente puesta. La voz de Berta, alegre y estridente, llenó el comedor, rompiendo la atmósfera pesada que había reinado por 3 meses. «Clarita, hermana de mi vida, sobrino querido, ¿cómo me les va?» Marcos sonrió, relajado. «Tía Berta, qué gusto. ¿Cómo estás tú? ¿Estamos bien, aquí comiendo?» Doña Clara, sin embargo, apenas murmuró un saludo. Podía ver su fastidio. La llamada la había destronado del centro de atención. Había interrumpido su almuerzo. Berta no perdió el tiempo en trivialidades. «Ay, yo estoy feliz, feliz. No quepo de la emoción. Por eso los llamo». «Clarita», dijo, y su voz adquirió un tono de misterio y emoción. «¿Estás sentada? Porque no me lo vas a creer. No te vas a creer la noticia que te tengo. Acaba de pasar algo que te va a cambiar la vida, hermana. Te lo juro». Pude ver cómo la postura de doña Clara cambiaba. Dejó el tenedor en el plato. Su fastidio se transformó en curiosidad pura. La vanidad había sido picada. «¿De qué hablas, Berta? No me asustes», dijo, tratando de sonar desinteresada, pero su voz la traicionaba. Marcos me miró, confundido pero interesado. Yo mantuve mi rostro en una máscara de amable expectativa, pero por dentro estaba gritando. Todo mi futuro, toda mi paz, colgaba de las siguientes palabras de Berta. El anzuelo estaba en el agua. Ahora solo faltaba que mordiera. «Hermana, no sabes. Apareció un apartamento libre en mi edificio. Justo el del segundo piso, el que tiene la vista a la piscina. Una belleza, Clarita, una verdadera belleza». La voz de Berta era tan entusiasta que casi distorsionaba el altavoz. Yo contuve la respiración. Doña Clara, que había estado picoteando su comida con desdén, levantó la vista bruscamente, con el tenedor a medio camino de su boca. El interés en sus ojos fue inmediato, eléctrico. «Y no sabes lo que es el club senior que tenemos aquí», continuó Berta, vendiendo el producto como una profesional. «Dios mío, Clarita, es como vivir en un crucero en tierra firme. Tienen clases de baile de salón 3 veces por semana».
3 veces, hermana. ¿Te acuerdas cómo nos gustaba bailar danzón en las fiestas? Aquí lo bailan. Y tienen un profesor guapísimo. Y hay bingo todas las tardes, con premios de verdad, no cualquier cosa. Y viajes a las aguas termales. Gimnasio con instructor, clases de yoga, club de lectura. La gente aquí, ay Clarita, la gente aquí sí vive. Salen, se arreglan, se divierten, no como tú, que me imagino que debes estar aburridísima allá encerrada solo viendo televisión. Aquí vas a revivir, hermana. Te lo digo yo, vas a ser la reina de ese club con toda la ropa tan bonita que tienes guardada. Te van a llover los galanes. Berta era brillante. Había descrito el paraíso personal de mi suegra. Le estaba ofreciendo exactamente lo que más anhelaba: estatus, vida social y admiración. Le estaba dando la carnada perfecta, apelando directamente a su vanidad. Pero eso no es todo, gritó Berta como si estuviera en un programa de concursos. Eso no es lo mejor, porque yo sé lo que estás pensando, hermana. Estarás pensando, ¿pero cómo? Si eso debe ser carísimo. Y lo es, pero escúchame. Hizo una pausa dramática. Pude ver a doña Clara inclinada hacia el teléfono, colgada de sus palabras. Resulta que yo estaba pensando en ti, en lo aburrida que estabas, y justo se desocupa esta joya de apartamento. Y bueno, he estado hablando con Ana. Sentí la mirada de Clara y Marcos sobre mí. Yo mantuve mi expresión de santa preocupación. Y no tienes idea de la preocupación que tienen tu hijo y tu nuera por ti, Clarita. De verdad. Berta estaba actuando maravillosamente. Me contaron que te veían triste, muy apagada, que ya ni querías salir, que te la pasabas en el sofá. Y Ana, tu nuera, que te digo que es una santa esa muchacha, Ana me dijo: tía, la felicidad de mi suegra es lo primero. Ella se merece estar activa, se merece lo mejor. Y no vas a creer lo que hicieron. Es el regalo más maravilloso que he visto. Marquitos y Ana quieren pagar los primeros 2 meses de alquiler. Sí, Clarita, ¿cómo lo oyes? Un regalo para que vengas, para que te instales, para que estemos juntas, para que vayas al club de baile conmigo. Te necesitamos aquí, hermana. Yo te necesito aquí. La trampa se había cerrado. No era una orden de desalojo, era un regalo de amor, un regalo imposible de rechazar. La cara de doña Clara fue un poema de guerra. Vi, por una fracción de segundo, un brillo inconfundible en sus ojos, el brillo de la vanidad pura, la imagen vívida de ella misma con un vestido de baile, siendo el centro de atención en ese club de lujo, causándole envidia a Berta. Pude ver cómo lo saboreaba, pero ese brillo se apagó de inmediato, reemplazado por el pánico de la estrategia. Se dio cuenta de la trampa, se dio cuenta de que estaba acorralada. ¿Cómo podía rechazar esto? Si lo rechazaba, admitía que no estaba aburrida, admitía que no estaba deprimida, admitía que no quería estar con su hermana. Peor aún, ¿cómo podía rechazar un regalo tan generoso de su nuera santa y su hijo preocupado, sin quedar ella como la peor de las desagradecidas? Miró a Marcos, buscando desesperadamente a su aliado, a su niño. Abrió la boca, lista para soltar su excusa habitual. Ay, pero mi niño, yo no puedo dejarlo solo. Yo solo quiero cuidarlo. Pero la excusa sonaba hueca incluso antes de decirla. Marcos ya no estaba enfermo, y rechazar un apartamento de lujo con club de baile por un sofá cama en una sala era indefendible. Quedó atrapada entre su rol de mártir y su deseo real de vanidad. El silencio en el comedor era absoluto, denso. Podía cortarse con un cuchillo. Antes de que ella pudiera formular su queja, antes de que pudiera armar su teatro de víctima, Marcos habló. Y su voz no era la del niño culpable, era la voz de un hombre aliviado. Mamá, mamá, es perfecto, es absolutamente perfecto.
Se giró hacia mí y su rostro estaba iluminado, como si yo acabara de encontrar la cura para una enfermedad terrible. Ana, mi amor, qué idea tan increíble. No sabía que estabas planeando esto. Me sonrió y esa sonrisa valió los 90 días de infierno. Luego se volvió hacia el altavoz. Tía, es maravilloso. Y entonces se convirtió en mi aliado, en mi ejecutor involuntario. Se volvió hacia su madre. Mamá, la tía Berta tiene razón. Ana tiene toda la razón, dijo, con un entusiasmo que no le había oído en meses. Aquí te la pasas encerrada, solo ves televisión en el sofá. Claro que estás deprimida. Mírate. Pero allá, con la tía Berta, en un apartamento nuevo, con piscina. Mamá, vas a bailar, vas a hacer amigas, como te gusta. Es una oportunidad increíble. No podemos rechazarla. Él no veía la estrategia, él veía una solución honorable, una solución que lo liberaba de su culpa, que hacía feliz a su madre y que, por fin, le devolvía la paz a su casa. Y el gesto de Ana, mamá, continuó, pagar los primeros meses es demasiada generosidad. Tenemos que aceptar, mamá, por ti. Te lo mereces. La presión ya no venía de mí, venía de todos lados. Doña Clara estaba acorralada, completamente. Miró a Marcos, su principal aliado, que ahora la empujaba hacia la salida con una sonrisa entusiasta. Miró a la bocina del teléfono, donde su hermana la esperaba, ofreciéndole el paraíso social. Y finalmente me miró a mí. Yo la miraba con ojos de pura preocupación y esperanza, con la sonrisa más dulce y comprensiva que pude fabricar. ¿Cómo podía decir que no? ¿Cómo podía negarse a la generosidad de su nuera santa y a la preocupación de su hijo amado? ¿Cómo podía admitir que prefería quedarse en mi sofá atormentándome que ir a un lugar donde supuestamente sería más feliz? Su teatro de víctima se había derrumbado sobre ella. Suspiró. Fue un suspiro largo, tembloroso, teatral, el suspiro de la mártir que acepta su corona de espinas, aunque estuviera hecha de oro. Levantó la mano, como rindiéndose a un destino cruel. Bueno, dijo, y su voz sonó débil, como si estuviera haciendo un esfuerzo sobrehumano. Si ustedes insisten tanto, si tú me necesitas tanto allá, Berta, y si mi hijo y Ana hacen este esfuerzo tan grande por mí. Hizo una pausa, como si le costara respirar. Supongo que tendré que ir. No quiero ser una carga para Berta, pero haré el sacrificio por ustedes para que estén tranquilos. Victoria, silenciosa, absoluta. Berta estalló en vítores y aplausos al otro lado del altavoz. ¡Ay, hermana! ¡Qué felicidad! No te vas a arrepentir. Vas a ver. Mañana mismo te llamo para arreglar todos los papeles de la mudanza. Te va a encantar. Empezó a hablar de las cortinas, de los muebles, de la primera clase de baile a la que irían, pero yo ya no la oía. Mi atención estaba fija en una sola cosa. La llamada terminó entre risas y promesas. Marcos colgó el teléfono porque yo estaba paralizada. Hubo un silencio en la mesa, pero era un silencio nuevo. No era tenso, era un silencio de alivio, de resolución. Y entonces Marcos me miró a través de la mesa, y esa mirada fue mi verdadera victoria. Fue el trofeo de esta guerra de 90 días. No era solo gratitud por haber resuelto un problema que él no sabía cómo manejar. Era sorpresa. Estaba genuinamente sorprendido, asombrado por la solución que yo había encontrado. Una solución donde nadie salía herido, donde su madre ganaba y era promovida a una vida mejor. Era gratitud, sí, una gratitud profunda por haberle quitado un peso que lo estaba aplastando. Y, sobre todo, era admiración, una renovada admiración. Me miró como no me había mirado en meses,
como si viera por primera vez en mucho tiempo a la mujer con la que se había casado, la mujer inteligente, la estratega, la que resolvía las cosas con dignidad y no con gritos. En esa mirada supe que lo había recuperado a mi esposo y había recuperado mi casa. La semana siguiente fue un torbellino, pero un torbellino de salida, no de entrada. De repente, doña Clara ya no estaba tan enferma. Milagrosamente, sus mareos desaparecieron, su presión se estabilizó. Encontró energías que yo no le había visto en 3 meses para empacar sus mejores ropas, para comprar cajas, para organizar sus cosas. Marcos la ayudó, por supuesto, pero esta vez la ayudaba a irse, no a instalarse. Vació mi sofá, que de repente parecía tan pequeño y triste sin su montaña de almohadas, mantas y revistas. Se fue un viernes por la mañana. Marcos la llevó a la estación de autobuses para su viaje de 4 horas hacia su nueva vida. Se despidió de mí en la puerta con una sonrisa tensa. Bueno, mijita, gracias por todo, dijo. No dijo gracias por el apartamento, solo por todo. Pero sus ojos lo decían. Sabían que había sido superada estratégicamente. Sabían, aunque nunca lo fuera así admitir, que yo había ganado. No hubo humillación pública, no hubo gritos. Se fue promovida, como la reina madre que se mudaba a un palacio mejor. Pero ella y yo sabíamos la verdad. Cuando Marcos cerró la puerta de la casa esa tarde, después de volver de la estación, el silencio que cayó no fue el silencio tenso de la Guerra Fría, fue un silencio limpio, el silencio de la paz, el sonido de mi hogar volviendo a ser mío. Esa misma noche, después de acostar a los niños, que corrían felices y ruidosos por una sala que volvía a ser suya, me quedé sola en el centro de la habitación. Miré el sofá. Estaba cerrado. Por primera vez en 90 días, era solo un sofá. Fui al armario y saqué las sábanas que ella había usado. Las tomé, doblé las mantas que aún olían a su perfume pesado y las metí directamente en la lavadora, con detergente extra y vinagre. Luego, con una esponja y limpiador, froté cada centímetro del sofá. Después, fui al armario donde había guardado mis cosas y saqué mis cojines, los que había elegido con Marcos, los que combinaban con mis cortinas, y los puse de nuevo en su lugar. Tomé el mando a distancia de la televisión, que había quedado olvidado en la mesa de centro, y lo puse en su pequeño lugar en la repisa. Era un acto simbólico. Estaba reclamando mi territorio. Estaba de espaldas al pasillo, simplemente respirando el aire de mi propia casa, cuando sentí sus brazos rodeándome por la cintura. Marcos apoyó su barbilla en mi hombro y me abrazó fuerte, muy fuerte. No dijo perdón, no dijo gracias, no dijo tenías razón. No hacía falta. Su abrazo lo dijo todo. Fue la disculpa más honesta, más profunda que he recibido en mi vida. Yo simplemente me recargué en él, cerré los ojos y por primera vez en 3 meses sentí que podía descansar. Al día siguiente, mientras Marcos estaba en el trabajo y los niños en la escuela, terminé mi ritual de purificación. La casa estaba en silencio, pero era un silencio sereno, mío. Encontré una última taza de té, olvidada en un rincón de la biblioteca, con una marca marrón en el fondo. La tomé y la llevé a la cocina. Abrí la llave y la lavé lentamente. Vi el agua jabonosa correr sobre la porcelana y sentí que estaba limpiando el último vestigio de la invasión. Abrí todas las ventanas de la sala, dejé que el sol entrara y que el aire fresco se llevara los últimos fantasmas de su perfume. La casa olía a mí de nuevo, olía a limpio, a café y a la madera de mis muebles. Miré el sofá, ahora impecable, con mis cojines en su lugar. Esos 90 días me enseñaron algo profundo. Me enseñaron que mantener la paz a costa de tu propia dignidad no es paz,
es rendición. Aprendí que la paciencia tiene un límite, pero aprendí sobre todo que la confrontación directa, el grito, la rabia, a veces no es el camino, no es la solución más inteligente, especialmente cuando luchas contra un manipulador experto. Aprendí que la inteligencia emocional, la calma estratégica, es un arma mucho más poderosa que un portazo. Nunca subestimes la fuerza de una mujer que ha decidido recuperar su paz. Ella no necesita levantar la voz, no necesita insultar, no necesita rebajarse al nivel de quien la ataca. Ella solo necesita pensar, observar con calma, encontrar la debilidad del oponente y saber mover las piezas correctas en el momento adecuado. El hogar es un reino y la paciencia inteligente, no la paciencia sumisa, es el arma de la reina. Yo gané mi guerra no con un estallido de ira que me habría hecho ver como la villana, sino con una llamada telefónica y un plan basado en la vanidad de mi oponente. Gané con dignidad. El silencio regresó a mi casa, pero esta vez es un silencio sereno, un silencio que elegimos nosotros. Mi matrimonio es más fuerte, porque Marcos vio de lo que soy capaz, y yo entendí que, aunque a veces tarde, él puede volver a mí. La justicia a veces no hace ruido, no es un trueno. A veces la justicia es simplemente el sonido suave del sofá cerrándose, el olor de tu propia casa volviendo a ti y el abrazo silencioso de un hombre que vuelve a admirarte.